Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Viajamos en busca de los mitos hacia, fíjense, un niño que fue criado por un centauro. Queremos viajar a conocer la tripulación más legendaria de la historia y a bordo del Argo, el navío que surcó todos los confines del mundo conocido, el que se aventuró dentro de ese mar negro, la oscuridad de las tierras, para buscar el oro y la riqueza, héroes, princesas, magos y dragones. Los grandes héroes de la mitología griega aparecen en esta historia. ¿Conocen el vellocino de oro? Pues nos embarcamos en el Argo y comenzamos nuestra búsqueda por los mares. Comienza Abismo. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Abismo Aragón Radio, en este edificio, en este búnker que nosotros tenemos en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde siempre les recomendamos pues, que nos visiten en nuestro canal de YouTube, porque así verán la forma de bunkerizarnos, estamos conectados con el mundo, pero a la vez alejados dentro de estas inseguridades, ¿no? Que parece que nos intentan como meter miedo en diferentes medios. Así que nosotros estamos aquí, por si pasa cualquier cosa, bueno, que no nos pille. El Argo, una de las tripulaciones más importantes, uno de los grandes mitos. Al final estamos esas leyendas con Hércules, Heracles, Orfeo, Teseo, Atalanta, que también había una mujer, la única que viajaba en ese barco. Un navío increíble que surcó los principales mares. Y querían buscar eso del vellocino de oro. Pero aquí es donde entra en juego algo muy importante como fue la alquimia. Todos hemos escuchado lo que es la alquimia, el principio alquímico, también podríamos hablar de él. Pero estamos en esa cumbre como era Alejandría y resulta que posiblemente la búsqueda no fuese ese animal, ¿no?, con pieles de oro. Vamos a profundizar en ello porque seguramente estemos ante uno de los textos antiguos más importantes, desconocidos, que la historia ha ido mitificando, pero quién sabe, igual en épocas muy antiguas ya descubrieron cómo con esos 4 elementos se podía trazar el metal más importante, como sería el oro. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Una búsqueda, un viaje precioso el de esta noche, con mucha leyenda, mucha mística y que además, bueno, pues une cosas fantásticas como es la ciencia. Bueno, es incansable todo lo que vamos a tratar hoy con este vellocino de oro y todas sus historias alrededor. Pues para hablar también en esta tripulación, esta noche se sube nuestro buen amigo Don Jesús Guerrero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, equipo. Yo me quedo con lo que simboliza el vellocino como autoridad y realeza. Me encanta el concepto químico, místico, pero realmente yo creo que lo que se buscaba es esa autoridad, esa realeza, esa exaltación, esa heroicidad que buscaban todas aquellas personas que vivían en una época complicada y más allá de esas creencias que tenían particulares, querían aspirar también a lo más alto. ¿Tú crees que esto es un mito o al final es algo que pudo existir? Bueno, yo creo que pudo existir algo de alguna manera, pero desde hace cientos de años las cosas se contaban de diferentes maneras. Ya sabes, Nacho, Silvia, que a mí personalmente me gusta insistir en que ahora tenemos internet, tenemos libros, podemos acceder a todo tipo de comunicación y de información, pero antes la gente no sabía leer, la gente no sabía escribir, necesitaba creer en algo y solo unos pocos tenían ese poder y ese conocimiento. Y del dicho al hecho siempre había un trecho y yo creo que de alguna manera esa mística creo que nos lleva a una de las épocas y a una de las historias y a una de las leyendas más importantes de todo lo conocido. Es interesante porque ese analfabetismo no es una época muy antigua, es que esto es hasta hace muy pocos años, el analfabetismo en las sociedades. Ahora nosotros, aunque parezca mentira, sobre todo los más jóvenes que nos escuchen,
pues tenemos la facilidad de que prácticamente toda la población puede leer, y algo tan mágico, parece milagroso, que es hablar diferentes lenguas. Eso antes solamente estaba en posibilidades de un porcentaje, ni un 1% de la población tenía que tener, si acaso, esa capacidad con el latín, pero hablar lenguas como nosotros tenemos, esa agilidad y facilidad, bueno, eso es completamente... estamos en una era con unos pasos agigantados y, bueno, hay unas personas, hay una palabra que muchas veces nos llama la atención, incluso por el desconocimiento, como es los argonautas. ¿Quiénes eran los argonautas? Hay quienes habla de esos héroes, de esos personajes de la mitología. Hay quienes nos cuentan también que los argonautas pudieron ser esas personas tan importantes de la época, u otros directamente de bandidos, de piratas, de ladrones, que iban a buscar diferentes tesoros por los mares, o incluso aventureros de aquella época. Pero aquí nos basamos sobre todo, creo que hay un inicio con Silvia, la historia de Jasón. Uno de los personajes es clave en este programa de hoy porque es el que nos abre esa línea de recorrido y es posiblemente el que cree la primera connotación sobre la alquimia en la historia, la búsqueda del principio alquímico. Claro, porque esto lo tenemos que unir precisamente al reto que se le planteó a Jasón de encontrar ese vellocino de oro que al final era la piel de un carnero, que era dorada y que se le otorgaba poderes mágicos. Ese vellocino de oro, en teoría, bueno, pues vamos a buscar, que tengo justo por aquí. El vellocino además lleva muchas contradicciones, porque hay quien dice que eso no era un animal, que esto vamos a profundizar, ¿qué podía ser ese vellocino? Hay quien habla de diferentes documentos. Aquí tengo todas las propiedades que se le asignan. Ajá. La primera es la riqueza infinita. Al igual que el oro, el vellocino es un símbolo de la abundancia y la prosperidad. Vale. Si conseguían ese vellocino, que es el pelaje de ese carnero dorado, tendrían riqueza infinita. Además, también obtendrían la inmortalidad en un sentido espiritual, porque el oro, además, representa la perpetuidad del alma, un concepto que sobre todo se refleja en la búsqueda de la vida eterna, que ha llevado a tantas civilizaciones, ¿no? a moverse, a luchar en busca de esa piedra filosofal. Y el tercer poder mágico que se le atribuye a este vellocino de oro es la purificación, porque es capaz de purificar el alma a quien lo posee. Entonces, Jasón pues acepta este reto de buscar este objeto alquímico y bueno, pues ordena a los mensajeros de Pelias que difundieran a los cuatro vientos la noticia de que se iba a emprender en esta búsqueda, en esta aventura, y que quiere buscar acompañantes, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que algunos de los héroes de toda Grecia, de los nobles, bueno, pues la cúspide, se ofrecieron para acompañarle. Y además también recibieron la ayuda de varios dioses. Así que ahí tenemos una conjunción de personas, de entes que van en busca de un elemento alquímico. Me gusta mucho de cómo se embellece esa historia. Claro, en aquella época, no sé si habría que justificar el presupuesto de la búsqueda del navío, pero al final la sociedad tenía que estar de acuerdo, ¿no? Y no sé, era empujar hacia ese gran mito para volver como los grandes héroes, esa búsqueda de la piel dorada, de un carnero que era mágico, que incluso tenía el poder de volar, ponen en algunos textos. Y todo esto comienza también porque esa búsqueda, claro, había muchos héroes que no se habían atrevido a acceder a ese carnero, a esa piel, porque como contaban, estaba sobre una encina y había un dragón siempre despierto y nunca dormía. Entonces, claro, ¿quién se atrevió? Entonces Jasón dijo, aquí voy yo con mi equipo, ¿no? Cogemos a los 12 magníficos y nos dirigimos hacia las profundidades y vamos a acceder hacia ellos. Claro, un barco y un viaje completamente imbatible. Es decir, aquí esto es un plan sin fisuras. ¿Quién narices no va a poder con todos estos grandes héroes, estos mitos, estos dioses o semidioses? Pero hay una cosa curiosa que aparece en uno de los textos, y es que Jasón, cuando vio que se alejaba de tierra,
y ya dejó de ver las montañas del fondo, empezó a llorar por el miedo de meterse en las aguas profundas. O sea, la gente más valerosa, la más fuerte, la que era capaz de acabar con cualquier monstruo, pues esa soledad y ese miedo hacia lo nuevo. A través de un viaje por el Mar Negro, porque la historia comienza en el reino de Cólquide, como queramos llamarlo. Bueno, pues está precisamente en esas costas de la zona que hoy es Turquía y Siria, en el Mar Negro, y era una región gobernada por el rey Etes. Allí es donde se supone que se encontraba esa piel de ese carnero colgada en el árbol y custodiada por el dragón que comentabas, ¿no? Se enfrentan en este viaje a muchísimos problemas, destierros, bueno, los argonautas, que precisamente se llamaron así porque eran los que viajaban en el barco, en el Argo. Eso es, o sea, los argonautas son los tripulantes del navío Argo. Uh-huh. Que además... ¿Cuántos eran? ¿Lo sabemos? ¿O? Bueno, pero espera, el Argo precisamente se llamó así en honor a su constructor, ¿vale? Y la nave y la tripulación se llamaron Argo y Argonautas por ello, por el constructor, ¿vale? Pero bueno, se adentran en ese viaje por los confines del Mar Negro, que en aquel momento no se llamaba el Mar Negro, se llamaba el Mar Enemigo. Iban durante ese trayecto atracando en diferentes lugares de costa. Lo primero en la isla de Lemnos, en la costa occidental de Asia Menor, que era un lugar entonces habitado solamente por mujeres y que además tenía una historia triste y desagradable, porque estas mujeres que vivían en esa zona sufrían una maldición de Afrodita, la diosa del amor que todos conocemos. ¿Y qué había ocurrido? Bueno, pues que precisamente por la dejación de estas mujeres, por el descuido de estas mujeres en sus deberes religiosos, Afrodita las había condenado a oler mal y que todos los maridos y todos los hombres que quisieran estar con ellas al final terminasen abandonándolas, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos a estos argonautas, a Jasón y a los argonautas en esta isla de Lemnos, y allí comienzan una de esas primeras aventuras dentro de su viaje, porque, bueno, pues allí, ignorantes de todo lo que estaba ocurriendo, los propios argonautas estuvieron durante bastante tiempo e incluso llegaron a casarse con algunas de estas mujeres, a excepción de Heracles, que era el único que decía: hay que marcharse de aquí. Bueno, incluso Jasón llegó a casarse con la reina de esta isla, Hipsípila, y además tuvo 2 hijos, Euneo y Nebrófono. Esta es una de las primeras etapas de este viaje. Fíjate el conocimiento que tenían de la construcción y de la navegación para adentrarse en un viaje tan complejo, donde, bueno, se ha intentado reconstruir en diferentes momentos por aventureros especialistas cómo podía ser este gran navío de Argo. Y bueno, pues lo que dicen es que con 4 o 5 árboles, tal cual, bien trabajados, bien cortados, eran capaces de navegar por cualquier sitio. Bueno, estos conocimientos que se han ido como diluyendo en el tiempo hasta que luego ha renacido todo el tema de la navegación, pero es muy interesante, las técnicas que tenían para decir en aquella época. Ojo, que es que estamos hablando seguramente 1400 a.C., por ahí estaríamos, no sé, imagino que sería finales de Edad del Bronce, no sé si me equivoco, más o menos la situación que podían tener según las teorías de estos personajes. Pero claro, ya solamente con el escribir esa Grecia antigua de todos estos viajes, me parece apoteósico. Bueno, yo creo que todo lo que es emprender por etapas en esa búsqueda de la heroicidad, de la exaltación, yo creo que hay que poner en valor que toda esta historia pone en valor lo que es un poco las consecuencias de la ambición, por un lado, el trabajo en equipo y luego también lo que es la traición y el amor. Totalmente. Son unas antítesis totalmente en cada una de las etapas. Al final, quien trazó esta historia ponía en valor aquellas vicisitudes propias de la vida de aquellas personas, de aquellas leyendas que querían aspirar a lo máximo,
pero no estaba exento de dificultades. Y ahí tenías que trabajar en equipo, número 1. 2, todo el mundo quería aspirar a lo máximo, esas consecuencias de la ambición, muchas veces el éxito, pero la mayoría de las veces del fracaso. Y luego algo inherente a lo que es la vida, el amor, en la etapa que nos ha contado Silvia, donde hay gente que se casa y tal, con Jasón y los argonautas, pero también la traición. Con Medea, donde en etapas posteriores vemos que para sobrevivir muchos de ellos traicionan. Mira, a ti que te gusta mucho también eres un gran experto en el mundo templario, diferentes estudiosos consideran que esto pudo ser un viaje iniciático, un viaje hacia nuevas tierras donde había ritos de iniciación, ritos de descubrimiento de cómo alcanzar la perfección en la guerra, en el conocimiento, porque al final lo que se está buscando aquí, que es donde nosotros vamos a intentar llegar a la línea de este programa, es que realmente lo que están buscando es el conocimiento más que la riqueza. O sea que eso es fíjate, hace poco hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, los grandes clásicos griegos, cómo están tan de moda sobre las técnicas de conocimiento, de cómo aplicarlas a la vida y que ahora mismo lo estamos viendo en todos los sitios. Los ritos iniciáticos que ya en la época existían, igual que en todas las sociedades, desde los indios, desde los vikingos, también en esta historia hablan de ritos iniciáticos, algunos textos menos conocidos, de nobles del territorio. Es decir, tú que vas a ser alguien en esta zona, tienes que ir hasta lo desconocido para traernos algo como una prueba de valor de que eres la persona que nos puedes guiar. Este es Jasón con su equipo, más allá de no vas mal de mal encaminado en ese sentido, Nacho. Este Jasón acude con este grupo, los llamados los argonautas, y que el nombre ya es fantástico de por sí, parece como un futuro extraterrestre que se acerca, el término argonautas me ha encantado. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se adentran en ese Mar Negro? Bueno, pues en esta aventura por este Mar Negro, tras marcharse de Lemnos, aparece uno de los personajes más interesantes, que es el ciego Fineo. Él había recibido el don de la profecía por parte del dios Apolo, pero fue castigado por Zeus por desobedecerle, porque había adivinado demasiadas cosas con demasiada exactitud sobre el futuro de los hombres, así que eso no le había hecho ninguna gracia a Zeus, porque parecía como que le estaba quitando sus propios poderes o su propio... las cosas que debía hacer él como dios. Entonces le castigó a pasar hambre por la eternidad, eternamente. Bien, pues para evitar que pudiera comer, era vigilado por unos personajes que seguramente lo hemos utilizado muchas veces esto en nuestro lenguaje coloquial, pero sin saber lo que significa, que es la palabra arpía. Bueno, pues las arpías eran estos monstruos voladores. La vieja arpía. Pues eso es. Es algo malévolo, ¿no? Una arpía, monstruos voladores con rostro de mujer que lo atormentaban día y noche, robándole. Cada vez que tenían un alimento se lo robaban. Entonces así se pasó días y días y días y años y años y años. Así que Fineo, el ciego Fineo, y Jasón y los argonautas se encuentran. Y Fineo le dice a Jasón: si tú me ayudas a librarme de estos seres maquiavélicos de las arpías, yo te doy la ruta para llegar a la Cólquide. Así que bueno, pues lo que deciden hacer, tanto Jasón y los argonautas como Fineo, es hacer hacen una performance, digamos, ¿vale? Porque disponen un banquete para este señor, para Fineo, llenan la mesa de todo. Bueno, y entonces, efectivamente, con esto lo que consiguen es atraer a esas arpías que salen volando, blandiendo todo lo que encuentran a su paso. Pero al final, todos los guerreros que están allí, igualando la velocidad de estos monstruos, consiguen matarlos y al final acaban con la maldición. Así que el ciego Fineo por fin consigue comer, se pega su banquete y además tenemos ya las instrucciones para llegar a la Cólquide. Y ahí es el punto clave. Cuando llegan a la Cólquide,
que en principio es una zona donde se considera que sigue estando ese oro escondido, ese oro perdido. A día de hoy, sí. A día de hoy hay expediciones incluso por aquellas zonas para buscar excavaciones. Esto se hace tantas veces, Jesús, el buscar el mito antiguo para ver, bueno, es que es que este mito puede ser real. Ya empezamos, ¿no?, con la Atlántida, la tenemos tan cerca como aquí Doñana, que a día de hoy es el porcentaje más elevado que tenemos de posibilidades de ese, esa zona que está completamente sumergida como es la Atlántida, pero se sigue buscando los mitos antiguos de la antigua Grecia. Pero Nacho, que sepas que hay un estudio en una universidad americana, eso lo pasaré para que lo sepáis, que el 38% de los estudios buscando algo de leyendas se encuentra algo al respecto. Con lo cual, no irán tan encaminadas las leyendas cuando en estos años la gente encuentra algo de aquello que sonaban las leyendas. Qué bueno. Fíjate que eso yo no sabía, ¿eh? Un 38% es un porcentaje muy elevado, altísimo. Muy elevado. Es decir, no estamos hablando de más de un tercio de todos los mitos que ha habido casi en la humanidad. Cuando alguien coge un barco con los últimos radares y sonares, cuando alguien emprende a lo más profundo de la Amazonia con equipos de última generación, cuando alguien va a lo profundo de la China, cuando alguien sobrevuela con unos drones en busca de algún tipo de recurso, etcétera, etcétera, es cuando alguien emprende en esos tipos de costos, de gastos, es porque algo hay. Qué bonito, porque esas personas son tildadas de locos antes de iniciar cualquier viaje, como los grandes exploradores, y de entonces cuando llegan ya no son locos, ahora todo el mundo son amigos y a todo el mundo les interesa, porque claro, sabíamos que iba a encontrar todo esto. Naturalmente, pero vuelvo a decir, una cosa es las leyendas que suenan, pero cuando llevan tanta consistencia, cuando tienen tanta historia, cuando llegan a nuestros días, contada de otra manera, puede llegar no solo a ser leyenda, sino también será realidad, como lo que pasó cuando es Jasón, que llega a la Cólquida, actualmente Georgia, y es cuando ya, pues de alguna manera, se encuentra con ese rey, que de alguna manera, el rey Eates, que le dice que tiene que superar 3 retos para llegar a lo que es el Vellocino de Oro. La Cólquida, que cuando llegan, ¿qué se pueden encontrar ellos allí? ¿Sabemos más o menos lo que nos dice este mito? Bueno, perdona, pero es que antes de seguir con esto me gustaría citar uno de los estudios, de las investigaciones que ha habido a día de hoy, en los últimos años. Esto fue en 2014, demostrando que puede ser muy cierto precisamente que en esta zona del norte de Georgia se encuentre la Cólquida, porque se ha demostrado por los geólogos que en la extracción que se producía de los ríos en toda esa zona, o sea, hacían extracciones buscando oro, buscando algunos minerales, y efectivamente los geólogos han encontrado oro. Pero es que además no solo han encontrado oro, sino que las historias del lugar, y de hecho algunos restos lo han podido demostrar, utilizaban pieles de cordero para filtrar esas aguas y poder así tamizar y quedarse con esas partículas de oro. Esto es un estudio real, 2014, realizado por Okrosvaritse, un geólogo. Y bueno, pues fíjate, estamos con otro dato nos dice que podría posiblemente decir... es una piel de cordero perfecta o llena de oro de todo lo que se había filtrado, que estaría guardada en algún lugar. Ahí partimos de un evento que ocurría, que era una práctica habitual en esa zona y que se ha podido demostrar a día de hoy. Aquí lo difícil, como en toda la mitología, como en todos los casos, es ir limpiando la historia, ¿no? Decir, bueno, dragones, lógicamente los tiramos a un lado, los minotauros también los podemos tirar, pero claro, todo este tema de la piel del cordero, el carnero, no. Pero es que esto ocurre también en la Biblia, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo las lenguas de fuego de Pentecostés, bueno, pues tiramos atrás porque todo eso es, al final, es engrandecer la historia para explicarlo y entenderlo. Decían, el Espíritu Santo cuando baja en forma de paloma. Bueno, pues miren, yo lo siento, pero es que no baja ninguna paloma. Es la interpretación que te ponen de un animal que tú tienes en tu día a día para que entiendas cómo algo se acerca hacia ti y te genera esa fuerza milagrosa. Bueno, pues todo eso hay que empezar a limpiar, y cuando se limpia sí que se puede entender y comprender la realidad de una historia. ¿Y si el rito iniciático era
llegar hasta lo más lejos para intentar conseguir una piel dorada que alguien había visto? 2. ¿Y si el rito iniciático no era un rito iniciático y era una misión de exploradores nobles que lo que tenían que hacer era intentar buscar recursos como era el oro? Es a partir de ahí, cuando limpiamos ese polvo de la paja, cuando realmente llegamos a lo que sí que quiere decir la leyenda. Porque vuelvo a decir, no se podía escribir en libros porque la gente no podía leer los libros, pero había que explicarlo de una manera que la gente entendiera lo que realmente debía o podía entender. Porque a lo mejor el fin era que entendieran lo justo para que solo lo entendieran quien los podía entender. Bueno, es que el tema de la alquimia, fíjate, ya lo encontramos, estas reflexiones sobre si esto es un principio alquímico, el vellocino de oro, empieza en época antigua, ¿eh? O sea, no es una cosa reciente decir, bueno, que puede ser alquimia, o sea, que hay diferentes textos que hablan de ello. Eso estamos de acuerdo. Bueno, mira, tenemos, por ejemplo, esa época tardoantigua, que es donde estaríamos, hay un texto que es el Vulgo Anonymous de Incredibilibus, que estamos entre el siglo VI después de Cristo. Y ahí te dice, ¿no?, en este texto, dice, comenta el mito de Jasón, el vellocino, que era un pergamino. Y aquí es donde dice que ese escrito, que era un escrito en piel con instrucciones sobre la obtención del oro en la alquimia. El mismo texto que Eraxes de Pérgamo en el siglo entre el I y IV después de Cristo, no sabemos muy bien dónde colocarlo, también dice que es un pergamino con recetas para escribir textos con caracteres dorados. O sea, es casi como la escritura por medio del oro. Eustatio de Tesalónica, en el texto Commentaria in Dionysium Peregetam, dice exactamente lo mismo, que eran un recetario para escribir textos con caracteres de oro. Tenemos la carta en lenguas siriacas que hablaba de Dibequios, que dice, esto es muy curioso. Dicen que el padre de Hipócrates tenía un libro antiguo que decía lo siguiente: toma la piedra que no es piedra, engendra a partir de ella la semilla de 2 metales, formados por la combinación de 4 elementos, sacrifícala y fúndelas. Te están dando casi el principio alquímico. En Alejandría, que al final es la cuna de los alquimistas, estaban las escuelas paganas, que lo que hacían también, había una pugna tremenda, con las diferentes escuelas con los dioses que había sobre este tema, ¿no? Y hay un punto, que hay un elemento que le llaman una creación, que es el agua de los sabios, el agua de sabios, que Homero también habla de lo mismo, que dice que es la llave de todas las puertas. Y el agua de sabios, si nosotros buscamos, dice que es el soporte de los fugitivos o de toda tinta. Es la llave con la que las puertas de la sabiduría se abren. Y por último, tendríamos cuando empieza la alquimia en la mitología. Bueno, pues la alquimia en la mitología tendríamos esos elementos, por ejemplo, hay textos que hablan de que la arcilla se consolida con el fuego, que la cera se funde por el fuego, pero en un libro de la Eneida sobre Eneas, dice que Eneas es quien anduvo junto a la Sibila de Cumas por tomar los infiernos con una rama de oro, la cual ninguno de los que han tenido cerca ha podido arrancar por la fuerza, sino únicamente por los destinos les llaman a hacerlo. Es muy interesante esto, muy interesante, porque la Sibila de Cumas hay que situarla en el tiempo. Sabemos que las sibilas eran los oráculos de la antigüedad, eran las que vislumbraban el futuro, las que vislumbraban cualquier tipo de aparición. Ellas siempre estaban iluminadas, amparadas por el dios Apolo. Algunas también tenían una relación muy estrecha con Zeus, también lo hemos comentado como parte de esta tripulación. Y estas sibilas, que se hacen famosas para nosotros porque muchas de ellas lo que hacen es, en esas visiones, ven la llegada, el nacimiento de Cristo al mundo, incluso la pasión y muerte y la desaparición del mundo antiguo de los dioses. Por lo cual, esa está tan estrecho, como siempre, la Iglesia con la antigua mitología, como una continuación en la historia. Bueno, pues estas sibilas siempre estaban en cuevas que conducían hacia el inframundo, hacia la laguna Estigia. Ya estaba Caronte con el alma que él determinaba hacia qué punto iba, dependiendo de ese pago de monedas. Y esta sibila, la de Cumas, la cumana, la cumea, estaba en Nápoles, a los pies del monte Vesubio. Era la zona perfecta, ella estaba iluminada por ese dios Apolo. Y ella era, aquí te está diciendo que tiene la clave del inframundo, ese inframundo donde ya accede con oro. O sea que ya sabemos que
lo han encontrado, que lo han utilizado y que la persona más sagrada, más perfecta, tiene esa relación con este material. Porque luego dicen que esto también es interesante sobre Jasón. Tras el oro ocultado en Ovidio y la serpiente que Jasón mató y cuyos dientes sembró hombres armados. Claro, eso tiene que ver con las pruebas, ¿verdad? Que le ordenó el rey. Correcto. Y aquí dice, perdón, que Ovidio ocultó el gran alquímico secreto. Correcto. Yo sigo insistiendo, y es una opinión personal, pero sigo insistiendo en el rito iniciático. No sabemos si para coger riquezas o para demostrar que aquella persona es el noble. Pero al final hay que decir que Jasón se dirige a la Cólquida, a lo que es Georgia, pero donde tiene que en definitiva rescatar el vellocino de oro y a partir de ahí devolverlo a Hélade y ocupar con justicia el trono de Iolcos. Es decir, todo esto es para ocupar el trono. Tú quieres ser el rey, tienes que hacer todo esto para demostrarnos que tú puedes ser el rey. ¿Cómo tú nos demuestras que eres el rey? Vas hasta los confines de lo conocido, naturalmente, y a partir de ahí nos traes algo que demuestre que tú eres el rey. Y que tienes la fuerza y el poder suficiente para volver vivo de ese punto. La autoridad para la realeza, que es como hemos empezado hablando en el programa de lo que significa el vellocino de oro. Autoridad y realeza, pero para eso tienes que demostrarlo. Y aparte has dicho algo muy interesante y quiero ponerlo en valor, Nacho. En aquella época probablemente ya había una lucha de creencias, ya no solo por lo conocido, por los dioses, Zeus, etcétera, sino con nuevas creencias. Había que contar con mucho cuidado, de una manera no muy clara, aquello que tú querías contar. Y en definitiva yo creo que confluye ese acto iniciático con esa lucha de creencias y de dioses. Esto fue también muy estudiado, este tema de Jasón con el vellocino de oro, por el Renacimiento islámico, que estaríamos en la edad de oro del Islam, entre el siglo VI y el VII, VIII más o menos después de Cristo. Es una época de su propio renacimiento, nosotros ya venimos bastante más adelante, pero ahí ellos son los que se interesan. Por supuesto, los grandes alquimistas, el Islam tiene una relación más que directa con todo esto, de esa búsqueda por los 4 elementos, también lo ponía aquí. Al final no se encuentra nunca esa fórmula o debe estar muy escondida, pero me encanta el imaginar que era un pergamino con un texto sagrado, un texto que tiene la llave de la riqueza del mundo, que tiene la llave de la sabiduría a la par. O sea, ese texto te genera la riqueza si tú lo haces a rajatabla, porque te va a decir la receta de hacer ese oro. Pero a la vez no solo la material. Exacto, sino... es un texto que te va a dar la sabiduría para generar cualquier tipo de material dentro de la alquimia o cualquier elemento dentro de esos laboratorios que había antiguos. Y es esa sabiduría, es el querer saber casi como el nacimiento, el germen de todo. Fíjate que precisamente en nuestro Renacimiento y en la Edad Media se hablaba siempre de la transformación de metales básicos, ¿no? como el plomo en oro, ¿no? Eso era el proceso alquímico a lo que se aspiraba. Que sí, eso sí que se ha descubierto, pues como se iba haciendo. Bueno, esto en esa época. Entonces, en aquel momento se reconocían 4 etapas principales en el proceso de transformación alquímico que podríamos asemejarlas también a este viaje de Jasón en busca del vellocino de oro. La primera es la fase de la oscuridad y la disolución de lo impuro, a la que se le llama en la alquimia negredo. Que esto simbolizaría en esta leyenda, en esta historia, que no sabemos si es cierta o no, o tiene su base real, esto simbolizaría la destrucción del ego y la confrontación con la propia ignorancia. Es decir, estamos hablando de ese viaje no solo físico, sino también de la propia persona, ¿no? En su interior. La segunda fase de la alquimia sería el albedo, que es la purificación o el despertar de la conciencia clara y la percepción espiritual. Un paralelismo, en este caso, en esta historia, con la limpieza y el refinamiento del alma. Muy bien.
tercera fase de la alquimia de estas 4 es la aparición de la sabiduría interna, similar al despertar del alma en busca de la iluminación. Y la cuarta fase de la alquimia es el rubedo, el logro del oro espiritual. A lo largo de todo este viaje de Jasón, vemos que pasa por muchísimas fases. Bueno, nos hemos quedado antes en la llegada a la Cólquida con el rey Eetes. Por ejemplo, le pone estas 3 pruebas, ¿no? Debe uncir a un yugo 2 toros mágicos que expulsaban fuego por la boca y además tenía que labrar con ellos un campo y sembrarlo con los dientes de un dragón. De ahí se supone que brotaría un ejército de soldados de piedra a los que debía derrotar sin armas. Y además, para acabar, tenía que vencer al dragón que nunca dormía y que era este sí, por fin, el custodio del Vellocino. Esto es nada más llegar a la Cólquida. Pero es que ya hemos visto antes todas las pruebas que han tenido que pasar hasta llegar allí y las que quedan para regresar a su destino, que es su casa. Es decir, no es un viaje fácil y una vez que alcanzas el Vellocino, ojo porque tienes que volver. Ojo porque el oro no lo es todo. Tú tienes que transmutar ese oro, convertirlo en algo que es lo que simboliza o lo que importa. En este caso, Jasón, sus propios valores o su propio trono, ¿no? en su ciudad natal. Tenemos ahí muchos paralelismos que no sabemos si nos están contando un viaje real o estamos hablando efectivamente de esta alquimia o de este proceso de la propia alma. Mira, a mí ese viaje me genera una interpretación. Al final te está diciendo dragón, ¿no? Un dragón que echa fuego. Dragón ya sabes que es vamos a poner un animal desconocido en tierras desconocidas, por lo cual podía estar en una tierra todavía sin descubrir, pasado ese punto hacia el Mar Negro, por lo cual es una tierra lejana. El toro con fuego que te está diciendo que sería un animal también que habría por alguna de esas zonas. Y ese dragón también me recuerda a mí, creo que es un paralelismo de una zona volcánica. Entonces, en esa zona volcánica que pudiese haber un pergamino donde habitaban zonas con toros, con ese tipo de animal por allí. Yo pienso que muchas veces nos están dando la ubicación por medio de esos mitos. Yo interpreto también, y ahí ya me voy un poquito, antes de que estuviera en todo el Renacimiento islámico, y ahí lo hilvano con algún texto, a mí hay una cultura que me fascina mucho, que es la cultura berebere. Uh-huh. Y los bereberes tienen una sabiduría muy importante, son un poco los eternos desconocidos, pero igual que ha habido los griegos, los romanos. Ahí nace el Dijin. Por ejemplo. El mago de la lámpara. Esos Correcto. Espíritus. Correcto. Capaces de traer la maldad también. La maldad y transformarla en bondad. Son demonios. Son demonios. Pero al final, la cultura berebere ha sido una cultura muy, muy, muy sabia, muy, muy callada, y a lo mejor no ha tenido esa importancia dentro de la historia. Pero hay ritos iniciáticos en donde también en algún texto comentan de que puede ser que todo esté hablando de la iniciación de un futuro rey, en donde llega un proceso, llegas al poder y luego surge el ego, las luchas, el ascenso y la decadencia. Tanto la ida como la vuelta. Luego nos lo podréis contar, pero hay que ver cómo acaba Jasón. Jasón acaba al lado del Argo y muere porque se cae un trozo de ese Argo, de ese barco. ¿Por qué? Porque los dioses le abandonan. Teníamos chiste fácil, ¿eh? Argo se cae. Encima de él. Perdón, es que necesitaba decirlo. Me ha encantado. Después de que Argo se cayó sobre él. Y ese es el final suyo. Ese es el final. Y al final es como que tú inicias la búsqueda de la autoridad, de la realeza, superas una serie de vicisitudes, llegas al poder y a partir de ahí es como el ego, el poder, las malas compañías, los amores, las traiciones, hasta la decadencia. Uh-huh. Y me viene una frase muy romana, y yo creo que tiene que ver con alguno de los pasajes, que es el famoso memento mori. Memento Por mori. Supuesto. Y yo aquí, en alguno de los procesos de Jasón y los argonautas, una vez que coge el Vellocino, que le abandona su amada, en donde le abandonan el memento mori, donde ese emperador romano, cuando iba dentro de esos laudos, siempre iba detrás a alguien encadenado y le decía memento mori, memento mori.
que sepas que vas a morir. Recuerda que sepa que vas eres a morir. mortal. Eso era fundamental para que supiesen. Eso estaría bien seguir haciéndolo hoy, para que sepan que no se endiosaban por mucho que llegasen al poder, sino que eran gente normal. Estaría bien hoy también. Y es decir, es que en cualquier momento tú te vas del poder y eres uno más, y en cualquier momento al final te vas a convertir en hueso. Al final, pues acabas en la tierra. Ese memento mori, qué interesante. Yo creo que en esta fase, una vez que él vuelve, que llega con el vellocino, pero le abandonan los dioses y él acaba en el largo abandonado, y mientras estaba quieto, un trozo de largo se cae y le mata. De un argo que ya estaba completamente en descomposición, porque habían pasado años de Jasón abandonado. Claro, por los esto no dioses. son Correcto, no le son habían los abandonado meses. los dioses. No son los meses de navegación. No. Una vez que él llega a la isla, pues pasa el tiempo. Claro, es que nos hemos saltado todo el tema de los amores con Medea, ¿no? Y toda la traición amorosa a Medea, porque al final, pues se casa y tiene hijos con otra mujer, con la joven Creusa. Entonces Medea, que era la hija del rey del que estábamos hablando antes, está enamoradísima, pero ella misma sabe que él le va a traicionar. De ahí los delirios de Medea, ¿no? Que ha sido un título muy utilizado tanto en música como en novelas, los delirios de Medea, porque ella sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Y entonces, intenta salvar su amor por Jasón. Él le promete amor eterno, pero claro, los viajes, un marinero que tiene una novia en cada puerto, al final la traiciona, y ella tiene una ira tan grande que urde todo un plan para matar a la nueva esposa o a la nueva pareja de Jasón, a los hijos, y además efectivamente eso es lo que lleva a los dioses a abandonar a Jasón, porque él tenía el favor de Hera, de la diosa Hera, pero al ver todo lo que había hecho en relación a su promesa de amor con Medea, le dice: mira, ahí te quedas tú solito. Entonces él, efectivamente, se queda abandonado con su barco, hasta que poco a poco se van descomponiendo los restos del barco y se le cae una parte del... O sea que nunca regresan al puerto de partida. Nunca llegan. Ahí yo pongo en valor el memento mori, y perdóname, Nacho, es decir, es un tema iniciático, es un tema de la búsqueda, es un tema de alguien que nace, alguien que crece en el poder, alguien que llega al poder, alguien que convive con el poder, con toda la pasión, con toda la traición, con todo el amor, el trabajo en equipo, la traición de las personas, y a partir de ahí empieza la decadencia. En cuanto llega al vellocino del poder, egos, amores, traiciones, y empieza como todo nace, crece, desarrolla hasta que muere. Yo quiero creer que es el rito iniciático de algún noble, de algún rey, en donde repasa todo ese proceso de una forma filosófica. Todo parte de la búsqueda de la autoridad, de la realeza, del poder, de la heroicidad, donde necesitas el trabajo en el equipo, la combinación de ambiciones, amores, traiciones, y todo acaba muriendo y desapareciendo. Fíjate que aunque tengas el vellocino de oro, tengas la piedra filosofal, todas las riquezas del mundo y toda la sabiduría del mundo, si al final tú no consigues hacer esa transmutación en tu interior, correcto, no te sirve de nada. Ahí está la verdadera, creo, moraleja, y ahí es donde quería llegar. Yo creo que la moraleja de todo es que independientemente de que consigas todas las riquezas externas, si tú realmente no tienes ese crecimiento personal, acabas, a pesar de todo el oro del mundo, todo lo que tengas, acabas solo y muriendo. Oye, Jesús, hablabas también antes de comenzar el programa del toisón. ¿Qué sería todo esto? ¿Tendría relación? Sí, yo creo que aquí el toisón de oro tiene un simbolismo especial, pero ya más bien llevado a esa autoridad, a esa realeza y a ese poder, ¿no? La figura del toisón de oro, que surge con Carlos III, ya creo que es por el siglo XV, 1430, 1440, la Orden de Borgoña, y en donde él de alguna manera quiere crear como una especie de símbolo para irlo pasando a aquellas personas
que esa realeza considere, porque vuelvo a decir, el Toisón de Oro no es una condecoración de Estado, como la Orden de Carlos III, la Cruz al Mérito, es un ente, es un símbolo que da el rey. En este sentido, todo llega hasta nuestra época, en donde prácticamente, pues, por ejemplo, el último rey en mérito, el Toisón de Oro creo que se propuso unas 100, 120 veces, pues, a figuras como Isabel II, Beatriz de Holanda, Margarita de Dinamarca, la reina Sofía recientemente, la infanta Leonor, son las 5 únicas mujeres que lo tienen, pero otras personas ilustres como Javier Solana, Adolfo Suárez, el emperador de Japón, que se le olvidó. Pero ese Toisón, ¿es al final la propiedad de ellos? ¿Pasa a ser su propiedad? No, no es la propiedad. Perdona, de que se lo dejó el japonés. Sí, sí. Hay una historia, hay una rumorología alrededor del emperador de Japón que se olvidó el Toisón de oro. Y bueno, a ver, el símbolo, el valor de ese Toisón de oro son 50.000 euros. No es una cantidad desdeñable, aproximadamente lo que se calcula, pero realmente es todo un símbolo. Bueno, entonces sí que nobleza. se lo quedan esas personas, ese Toisón. O igual lo tienen que devolver la familia. Lo tienen que devolver. O sea, es un usufructo. Es un usufructo, correcto, es un usufructo. Y de alguna manera tampoco es tan caro. Yo pensaba que iba a ser más. Se estima que el valor es unos costoso. 50.000 euros, pero es como es caro, una especie de simbolismo, en este caso, que da el rey, en este caso la orden, en este caso lo que es la dinastía borbónica, pues a esas figuras que han contribuido a hacer el bien. Mira, yo desconocía bastante sobre esta. Porque al final el oro en todas las civilizaciones ha llevado a esa relación, ¿no? del poder, no por el dinero en sí. Bueno, efectivamente tampoco es un elemento, en este caso el Toisón de oro, demasiado con mucho valor económico, pero sí en esa simbología, porque el oro es el metal más preciado que se puede ahora tener. está en alza. Ahora hay otros momentos que más alza tenemos del oro. Y por eso en todas las civilizaciones ha sido pues la cúspide y el emblema absoluto del poder. Bueno, las grandes riquezas, incluso en los grandes templos, siempre recubiertas sus cúpulas de oro, ese oro fino que iban los batehojas, que se llamaban, como iban martillando hasta que generaban, parece mentira, pero como generan milímetros y milímetros de esas hojas que iban colocando. Bueno, en el exterior eran los dorados al mercurio, que ya están prohibidos, que eran mucho más brillantes. Pero los batehojas, los batidores de hojas, el trabajo que tenían tan importante que era para darle golpes al oro. Crearon incluso unos con pedal que iban los martillos muy rápidos y entonces van deformando esa lámina, esa mini lámina, y convirtiéndola en, bueno, tú lo conocemos en papel, pero que es mucho más fino que un folio de papel. Es increíble. Y bueno, y se utilizaba en arquitectura, en edificios romanos, sobre todo sabemos que estaban recubiertos, como el Partenón, ¿no? Tenemos que imaginarlo. Hoy en día es blanco, pero en su momento estaba recubierto por placas de oro que, por cierto, luego se reutilizaron para fundir y construir el baldaquino del Vaticano. Cierto. Pero mira, eso se ha hecho también en retablos, los retablos de las catedrales. Habitualmente eran donaciones que iban desde la Santa Sede. Mira, aquí en Zaragoza, el retablo, por ejemplo, de San Miguel de los Navarros, muy cerquita de donde estamos, ese fue un obsequio de los Medici, que aparece el emblema con las bolas de los Medici en el remate de ese retablo. Bueno, pues hay una de las partidas que es el desglose del precio en oro, de todo el oro que lleva ese retablo, de cómo se llegaba en forma de lingote y cómo se va batiendo para hacer esas hojas. Y luego hay casos que ese retablo no se tiraba a la basura, en caso de que hubiese un expolio, sino se utilizaba y se llegaba a quemar, y luego, claro, lógicamente se iban quedando y se iban fundiendo esas piezas, pues no deja de ser metal. El simbolismo de oro, que fijaros, desde la época del villocino de oro, naturalmente miles de años antes, pero desde la época de la simbología de esa, y en este caso no autoridad, sino realiza, que ha llegado hasta nuestra época. Todo el mundo conoce las abuelas, las bisabuelas, lo que consideraban más preciados, o siempre, yo he oído a mi abuela, tal, que no tenían grandes pertenencias, pero la típica medallita que es lo único que tenía, o un anillo que se le había dado su bisabuela, su tatarabuela, sobre todo cuando me muera, que realmente eso a nivel de valor puede costar 300, 200 euros, es el sentimiento. Pero es el sentimiento de decir,
te doy lo más preciado que tengo. Que esto ya no es lo que vale en euros, sino es lo que a nivel simbólico representa. Por eso ese valor que tiene el oro. Mira, ese valor sentimental se hacía en dos momentos en la vida, en las localidades, bueno, en los pueblos o en las ciudades en el tiempo antiguo. Uno, como herencia de lo más importante que yo tengo y yo se lo cedo al que va a tener ese momento hereditario. Y dos, cuando se fundía la campana más importante de una catedral, que se fundía muy pocas veces, porque esa campana que dice tocará cuando nazcas, tocará cuando mueras, cuando se está ese bronce incandescente, la gente acudía porque al final era parte de ellos, era tan importante porque al final iba a tocar su agonía y su propia muerte, y le iba a acompañar hacia el mundo del cielo. Bueno, pues cogían diferentes alhajas, las más importantes que llegaban a tener, con piedras preciosas, con nada, y se lo daban al fundidor para que lo tirase en el crisol, y esa campana siempre tendría algo de ellos. O sea que la herencia iba por dos sitios, con ese final tan bonito, que es un final eterno, si esa campana no se roba o no se destruye. Qué bonita comparación esta, ¿no? De las pertenencias más íntimas de nuestros antepasados, que al final... Bueno, nosotros hoy en día ya lo hemos perdido, ¿eh? Fíjate, estamos, pues, vale, yo sí tengo esas piezas pequeñitas de mis antepasados, pero yo no voy a dejar ninguna, ¿sabes? No tengo ninguna pieza que diga, puedo tener alguna pieza con más valor económico que otra, pero esas piezas con ese valor... a pesar de que me pueda gustar mucho o tal, pero el decir esto es especial porque lo conseguí en tal momento o tal, ya no está tendiendo a desaparecer. Sí, ahora que todo... El otro día tenía una discusión con personas que hablaban de la importancia del oro y del oro digital. Ahora las nuevas generaciones... Cuidado, está por un lado el oro como valor reserva, como todo lo que tiene a nivel simbólico, intangible, también tangible a nivel económico, y luego el intangible a nivel digital. Y no, ahí tendríamos al profesor Arenas. El oro digital. El oro digital, que es el Bitcoin. Ah, bueno. Ahí lo que acabo de decir, estoy perdido el profesor con Arenas, el profesor Arenas no me quiero salir de la conversación, pero sí que es verdad que estamos viendo cómo el valor tangible e intangible del oro, que algunos decían que se podía perder con las nuevas generaciones alrededor del famoso oro digital o de la famosa... que están hablando ya como valor fiduciario y a nivel bancable, y otra cosa es el valor no solo tangible que tiene el oro, sino especialmente el valor intangible y espiritual. Y ahí es donde vuelvo a la conversación con el tema del vellocino de oro. Es decir, el vellocino de oro no era tanto lo que representaba a nivel de esa piel, era el valor no calculable o cuantitativo, sino a nivel cualitativo y a nivel espiritual, que independientemente de que lo alcanzaras, luego ibas a acabar como acabó Jasón, con esa caída de largo y esa muerte que tuvo en la leyenda. Me gusta mucho este programa sobre... Bueno, yo el vellocino lo tenía algo localizado, pero bueno, me he sumergido, y con todo el tema alquímico, con estos relatos que hay antiguos, son tan importantes y cómo llegan hasta hoy. Silvia, ¿tú tienes alguna conclusión de que esto pudo existir después de todo lo que hemos hablado? A ver, yo creo que es una enseñanza, una moraleja basada en cosas que sí que existían en su momento o en tradiciones que se podían llevar a cabo, como hemos hablado de la zona del norte de Georgia, que se hacía esa búsqueda, esas batidas de oro en los ríos con esas pieles de cordero. Creo que se utilizaron elementos reales para esta enseñanza, esta moraleja, para construirla y, bueno, pues poder llevar a cabo ¿Y vosotros esa creéis educación. Que tantos pasajes hay en la historia de tesoros escondidos, que los tesoros eran escondidos de verdad o era una forma para distraer y sacar esos tesoros del punto? Las dos cosas. En el arte de la guerra, la mayor arma era la distracción. Otros dirán que era atacar primero, flanquear bien. Cuando alguien no tenía nada, la mayor arma era la inteligencia colectiva, el trabajo en equipo de Jasón y los argonautas, pero era la distracción. Naturalmente, si alguien quería esconder algo en una cueva, decía probablemente, no, es que está probablemente por el otro lado. Yo creo que al final, a tu pregunta, Nacho, yo creo que las dos cosas. Y yo creo
que esta simbología, esta historia, esta leyenda de Jasón y los argonautas solo hemos podido extraer el 2% de lo que realmente contiene. O sea, merecería la pena iniciar, o merece la pena a las personas que inician excavaciones, investigaciones en toda la zona de Iberoamérica buscando los antiguos tesoros. Estoy seguro. De hecho, ya hay expediciones conocidas y otras que no son conocidas. Hay muchas expediciones en barco conocidas, pero hay cientos, no decenas, desconocidas. Cuando unos señores, una empresa privada, emprende una aventura costosa con barcos y radares de última generación, buscando navíos perdidos en el océano a 1000 a 2000 metros, probablemente es que tengan algún indicio. Romanticismo, veracidad, ellos sabrán, pero seguro que hay algo ahí. Bueno, la arqueología está cargada de ese romanticismo clásico, que luego te das cuenta de que no es así, que ni se va con los sombreros, ni está pipa en mano, ni de pronto metes la piqueta y te aparece ahí un gran toisón de oro. Silvia. Bueno, con respecto a lo que comentabas antes, yo solamente quiero hacer la reflexión de que está hecha la magia de la distracción del espectador. En eso consiste, ¿no? Y sí que creo que hay muchas veces que se ha podido crear esa fantasía de un tesoro que a lo mejor es inexistente o no, pero lo que se intentaba era evitar un mal mayor, bien geoestratégico, político o lo que fuese, ¿no? A lo largo de todas las civilizaciones creo que se ha utilizado. Me sorprende el que haya hecho esta persona esa tripulación la tripulación perfecta. Yo creo que no existiría en la historia una tripulación tan magnífica y tan invencible. Sería casi como esa armada invencible, que luego de eso teníamos poco. Pero bueno, al final Jasón se hace con todos los clásicos de esa Grecia. Y esto me parece que es una de esas leyendas mágicas y maravillosas. Bueno, historias de héroes, historias de magos, historias de dragones, como hemos visto, y esas leyendas en búsqueda del oro. Silvia, gracias. ¿Y alguna pequeña conclusión que nos quieras arrojar? Que en la vida siempre hay que viajar y buscar aventuras. Piqueta en mano. Bueno, da igual. Bueno, piqueta en mano. Mira, nosotros con lo de Abandonalia, esos búnkeres y cosas que se buscan, ves vídeos de que quitan una piedra, 2 piedras, 3, 4 para meterse en un agujero y entran en un búnker de la Segunda Guerra Mundial inerte en el tiempo. Bueno, pues piqueta en mano también, aunque no está muy bien visto. Bueno, a nosotros nos ha pasado eso. ¿El qué? El abrir de repente una puerta que hacía décadas que no se abría y encontrarnos en un búnker. Ah, mira, cierto. De la Segunda Guerra Mundial. Sí. Jesús, vosotros tenéis que hacer bastante de piqueta ahí en Monzón, en el castillo. Sí, la verdad es que hay que seguir. Sí. Hay que si tenéis ahí un castillo templario bajo vuestros pies, lo que vemos, pero es que hay muchísimo justamente debajo de ese terreno que estamos pisando en lo alto de ese cerro. Hay que hacer mucha pedagogía alrededor de ese castillo, que muchas veces no sabes si la historia quiere que se conozca con mucha intensidad o quiere permanecer alejado de todo foco mediático y conservar su esencia. Bueno, pues nosotros nos marchamos y esa búsqueda de la aventura, qué bonita es la aventura, ¿no? El embarcarse en una misión, embarcarse en navegación, en esos barcos. Bueno, al final estos eran barcos de compleja creación y acudir hacia la búsqueda de los tesoros. Aquí se escriben películas, las grandes novelas y al final también juegas con la pasión. La necesidad y la aventura de poderte encontrar con algo maravilloso, y seguramente eso sigue ocurriendo, ¿no? También en España. Yo me acuerdo aquí muy cerquita, en la estación de Canfranc, que llegaron a desmantelar, a destrozar el suelo de la estación, pico en mano, para encontrar el oro del Canfranc, porque ahí contaban que estaba enterrado y se iba metiendo bajo el lecho de la estación, y la verdad es que llegaron a levantar el suelo entero buscando esas pequeñas bolsas de oro. ¿Existirán? Sin ninguna duda. Yo estoy convencido de que en la zona de Canfranc, aquí no vamos a abrir una expedición, por favor, porque ahora, si no, me llamará su alcalde, que le tengo un gran amor, y me dirá, pero qué barbaridades dices, que me viene aquí todo el mundo. Pero al final son lugares donde había viajes hacia el exilio, venían, era esa frontera, y
siempre se iba, lógicamente, las familias con la única pertenencia que tenía, y siempre eran esas joyas, como hemos dicho, hereditarias. Claro, no vas a arriesgarte. En muchas ocasiones se escondían, se guardaban en una piedra concreta, se dejaban en un punto, y si la persona no volvía, esas pertenencias están en cualquier sitio del mundo. Y cuando empiezan las excavaciones, emergen de las profundidades de la tierra. Bueno, un hecho muy interesante, el En busca del vellocino de oro. Espero que les haya gustado, y sobre todo, bueno, pues algo tan increíble como es la alquimia. Yo les prometo seguir hablando de alquimia, porque es precioso, ¿no?, lo que llegaban a encontrar, lo que llegaban a averiguar. Aquí tenemos una serie de grabados alquímicos de esas teorías de cómo se podía encontrar. Al final había muchos mensajes encriptados. Bueno, hasta Felipe II tenía sus alquimistas en el Escorial, y podemos hablar de mil cosas de ello. Nosotros nos vemos la próxima, nos vemos y nos escuchamos, porque como la radio se puede ver y el streaming también, podemos aquí hacer todo. Venga, un abrazo muy fuerte aquí en Abismo, en Aragón Radio. Hasta la próxima semana.